deformación lateral, y la deformación lateral puede generar momentos secundarios dada el desalineamiento de la carga de compresión, ¿sí? La carga de compresión ya no está alineada y genera pues un momento secundario que le llaman PD. Entonces, dependiendo de la magnitud de ese momento, es que uno puede decir que la columna es larga, esbelta, si debe tener o no en cuenta ese tema del momento secundario. Yo creo que les mostré pues un grafiquito por aquí, a ver si lo vean, ¿dónde está? Aquí, ¿cierto? Ese momento secundario, eso lo deben tener pues como claro. Bueno, si estamos entonces hablando de unas columnas cortas, obviamente esas columnas van a fallar por compresión, a pesar de que van a tener pandeo, van a fallar realmente por compresión. Entonces aquí hay unas imágenes que les puede ayudar a identificar eso. Si falla por compresión, miren este dibujo. Este dibujito de aquí sería más o menos esta. ¿Sí? No es muy chévere la imagen. No sale muy bien. Es como ser esta, falla compresión. ¿Sí? Bueno, estas son más como esta compresión, pero es que esta casi no se se supone que aquí se falla, pero no se ve muy bien. La verdad, estas imágenes están feitas. En este detalle falla esa compresión, la deformación por pandeo y pues un corte, digamos, acortante. Una cosa que se ve aquí en esta imagen es claro el pandeo, ¿sí? Dense en cuenta que aquí se nota que hay una carga axial de compresión, ¿verdad? Para que se genere esa deformación y genera pues este pandeo de la columna. Esta imagen tampoco está tan buena, pero uno podría fallar la columna por adherencia. O sea, ¿qué pasa si el acero se desprende del concreto por adherencia? Cuando pasa eso, uno empezaría a ver que el concreto se rompe la parte externa del concreto, el recubrimiento se sale, empieza como a salir, se empieza a descascarar. ¿Ya? Esta imagen está muy buena. Bueno, pero ¿cuál es la resistencia si estamos hablando de columnas que van a fallar por compresión? Estas. Es sencillo el cálculo porque no vamos a hablar de pandeo, sino flexión, digamos, esfuerzo axial puro. Si vamos a hablar de esfuerzo axial puro, es muy fácil entender esta expresión que sería la fuerza máxima que aguanta una columna a compresión. ¿De qué se trata aquí? Primero veamos esto. Este es el esfuerzo máximo de concreto que ustedes lo han identificado fácilmente cuando hacen el ensayo a compresión de cilindros, ¿cierto? O sea, identifican perfectamente que ese ensayo es para compresión pura. Entonces ustedes sacan el F'(c), que es simplemente fuerza sobre área, ¿verdad? Porque es compresión pura. Entonces este es el F'(c), esto es el esfuerzo máximo. Si uno hiciera esfuerzo por área, ¿eso qué le da? Pues la fuerza. Y es exactamente lo que aparece aquí. La fuerza máxima a compresión que tiene una columna es esfuerzo máximo por el área. Así de simple. Esfuerzo máximo por el área. El detalle de que esto es concreto reforzado requiere analizar cuánto aguanta por el lado del concreto y cuánto aguanta por el lado del acero. Igual, esfuerzo por área. El esfuerzo del concreto por el área. Y acá también es el esfuerzo del acero por el área. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima? Es el esfuerzo máximo del concreto, el esfuerzo máximo del acero, multiplicado por el área. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es este punto 85? El punto 85 es una disminución a la capacidad del F'(c) porque nosotros trabajamos ese método, el NFD, o sea, factores de carga y resistencia. Entonces aquí el punto 85 es parte de que la curva de esfuerzo de formación, del concreto,
cuando usted llega al máximo F'C, usted no está garantizando que ese F'C va a ser en absolutamente todas partes, sino que el material pues no es homogéneo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una disminución de la capacidad del concreto. Entonces aquí usted debe entender que esto es esfuerzo por área y el punto 85 es esa disminución. Y aquí es lo mismo, esfuerzo por área en el caso del acero. Ahora, el área del concreto que está aquí, para que lo identifique, es que el área G es el área global de la sección de concreto, es toda la sección. Pero como usted está separando cuánto aguanta el concreto y cuánto aguanta el acero, usted no puede en esta área total incluir como que si el acero fuese concreto. Usted lo tiene que separar. Entonces usted al área global del concreto, al área global de la columna, le tiene que restar lo que tiene de acero, el área de acero. Entonces usted la resta y le queda cuánto queda de concreto para multiplicar por el F'C. Y el área del acero, pues la multiplica por el Fi. ¿Sí? Entonces, si la columna no tuviese, si fuese un puntal, no de concreto reforzado, sino un puntal fuera de concreto simple, pues estaríamos hablando del área global sin acero. Entonces el acero aquí sería 0 y aquí sería 0 y listo. Entonces este es muy sencillo. La primera, si yo tengo una columna corta, muy probablemente esa va a fallar a compresión sin desarrollar flexión. Entonces el cálculo es fácil, la carga máxima que tiene es esfuerzo máximo por el área. Lo único que tiene que tener, digamos, como precaución es que es concreto reforzado y usted debe separar el concreto del acero. Al concreto le ponen el F'C y al acero le ponen el Fi. Con eso sería la carga máxima. Luego hablamos un poco más de este tema, pero si ven esta N que está aquí. ¿Sí? La N está asociada a la palabra nominal. ¿Ya? ¿Qué es nominal? Algo así como decir teórico. Entonces, nosotros no diseñamos con las fuerzas nominales, o sea, nosotros no diseñamos con la resistencia nominal, nosotros iniciamos con lo que le llamamos resistencias de diseño y nosotros las disminuimos por un factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, esta que está aquí es nominal, de ahí habría que reducir con un factor de seguridad. Pero por lo pronto, esta sería la máxima sin afectar por un factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, esta se va a multiplicar luego por un factor de seguridad. Entonces, hasta aquí, esto es nominal. Hasta aquí es nominal. Lo máximo, teórico. Pero usted no diseña con esto, sino que luego le va a afectar y disminuye todo esto que está aquí por un factor de por un factor de seguridad. ¿Vale? ¿Qué creen que pueda tener de dificultad esa fórmula? ¿Alguien tiene alguna dificultad con la fórmula? No tiene, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad. Es simplemente esfuerzo por área, eso da una fuerza y lo importante en esto es que hay que separar el concreto del acero. Al concreto el F'C y al acero el Fi. ¿Vale? Bueno. Bueno. Miren que aquí, esta parte, esto también se aplica, ¿sí ven que dice barras y perfiles? En este caso, pues incluye las barras que están ahí. Pero también los perfiles. Cuando dice perfiles es porque aquí voy a poner una imagen que la vimos ayer, esta. Si la barra por dentro tuviese un perfil como esos, cuando hablamos del área del acero, incluye ese perfil también. O sea, incluiría el área de las barras y el área transversal de este perfil también. ¿Listo? O sea, esa fórmula se aplica incluso para columnas mixtas. Incluso para columnas mixtas. Ahora bien, nosotros hablamos de concreto reforzado.
y nosotros ¿qué reforzamos? Con unas barras de acero. ¿Ustedes por qué creen que a las barras de acero se les puede aplicar compresión? Si en esa imagen que ven ustedes ahí en el centro, usted podría doblar fácil entre comillas, ¿sí? Tampoco es que es con muy poquitica fuerza, pero usted puede doblar una varilla. Sin embargo, si la varilla se dobla, ¿usted por qué le puede poner? ¿Usted por qué cree que a pesar de esta facilidad para doblar una varilla, usted le puede poner una carga de compresión? Incluso aquí en esta fórmula aparece que si la carga es de compresión, mire, el esfuerzo es FI por el área. Pero usted coge una varilla, le aplica una carga de compresión. ¿Usted cree que usted va a ser capaz de desarrollar el esfuerzo del FI? ¿Va a ser capaz de desarrollarlo aplicando una fuerza de compresión a pesar de que usted puede fácilmente doblar una varilla? O sea, cojan una barra de compresión, una barra de acero, y póngale fuerza de compresión. ¿Usted cree que va a ser capaz de desarrollar FI? Jordi, ¿no puede? La fórmula no considera la lógica. No, más allá de la fórmula. Imagínese usted coger una varilla y ponga, por ejemplo, la varilla, usted la lleva al laboratorio, en el laboratorio, en la máquina universal, la jalan, ¿verdad? Es un ensayo a tracción. Hagamos lo contrario, coja una varilla y métala en la máquina de cilindros de concreto y le hace compresión. ¿Será que usted le puede meter una carga al punto que esa carga sea tan alta que desarrolle esfuerzo FI? ¿O la varilla se dobla antes de desarrollar el esfuerzo FI? Antes, yo creo que se dobla antes. Yo creo que se dobla antes. ¿O alguien cree que sí se podría? O sea, imagínense el tamaño de un cilindro de concreto, pero de los 30 centímetros del cilindro, usted ponga un pedazo de varilla de 30 centímetros y póngale compresión. ¿Creen que podrían comprimirla al punto de que el esfuerzo de la varilla sea así? ¿Se desdobla antes? Sí, claro, se desdobla antes. Eso se desdobla antes, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué nosotros en esta fórmula anterior decimos que la capacidad de la columna incluye que el acero desarrolle FI? Si usted va al laboratorio, hace el ensayo y no da, pero en la fórmula sí está. ¿Por qué? ¿Ah? Porque está confinado. Y esa situación es importante que la entiendan, porque cuando nosotros queremos encontrar esa capacidad de carga, ya no solo pensando pues, en parte de la compresión, pero ya un poco más ajustado a lo que sucede tradicionalmente, por ejemplo, en una edificación, nosotros confinamos las barras y parte del confinamiento de las barras, al menos una de las zonas de confinamiento de una de las barras es la parte exterior de las columnas, a la que nosotros llamamos recubrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros bien o no le ponemos recubrimiento o el recubrimiento colapsa? Si el recubrimiento falla. ¿Cómo fue? O sea, a ver, pero, o sea, si le pone recubrimiento, Póngale que te olvidaste. le pone recubrimiento. No, pues el recubrimiento cumple una función más que, pues, no cumple más una función de aislar el acero
del ambiente, del ambiente y que no, los factores no lo que no se dañen. corroa por corrosión, por Por ejemplo. eso, por corrosión. ¿Esa es la función? Pues no es eso. Esa es una función. Función, sí. Pero estructuralmente. Pues ya no queda confinado. Claro. Si uno quita el recubrimiento, se acerca a tener un ensayo a compresión de una varilla, como si en la máquina de compresión de cilindros de concreto. O sea, si usted pierde el recubrimiento en una columna, tiene en extremo se acerca a que la varilla pues se pandea solita y no desarrolla el RI. Entonces, uno debe revisar cuánto aguanta la columna como si no tuviese acero, sino cuánto aguanta el mero recubrimiento de concreto. Porque si usted le genera compresión a una columna y le falla el recubrimiento, que es concreto simple, ¿cierto? Ahí no hay acero, y falla el recubrimiento, de ahí en adelante, ¿qué columna tiene? Pues eso ya no es de concreto reforzado. Prácticamente ya no es de concreto reforzado. Si a usted le falla el recubrimiento, usted se despide de la columna. Cuando usted hablamos de concreto reforzado, usted no puede hablar del refuerzo que se pande solo, sin concreto, ¿verdad? Entonces, cuando le falla el recubrimiento, usted se empieza a despedir de la columna. O sea, es un punto crítico. Entonces usted debe analizar cuánto aguanta el recubrimiento de la columna. A mera compresión simple. ¿Y cuánto aguanta? Pues ¿cuánto hay de recubrimiento? ¿Cómo calculamos el recubrimiento? Si lo vemos nosotros en planta y vemos una columna, nosotros tenemos, por ejemplo, una columna cuadrada o rectangular y podemos ver las barras longitudinales, ¿cierto? Y luego vemos aquí la barra, digamos el refuerzo transversal. ¿Ya? ¿El recubrimiento qué es? El recubrimiento pues es simple y llanamente coger la misma columna y todo lo que queda de concreto por fuera del acero, que es lo que normalmente se le llama el núcleo confinado. Entonces usted debe medir ni más ni menos que el recubrimiento. Y el recubrimiento sería esto. Sin digamos, por fuera, no solo de las barras longitudinales, sino incluso por fuera de las barras transversales. Para hacerlo fácil el cálculo, porque esto pues, aquí tiene unas curvas, ¿sí o no? Eso ahí queda con unas curvas, pero para hacerlo fácil, pues olvídese de las curvas. Y haga que si usted tiene como recubrimiento aquí 4 centímetros de recubrimiento, recubrimiento 4 centímetros, y esta es una columna de 30 por 30 y tiene recubrimiento de 4 centímetros, ¿cuál es el área que me está preguntando aquí, el área global? Pues el área global es 30 por 30, ¿cierto? Esta es el área global. Pero cuando aquí en esta forma me está preguntando cuál es el área del núcleo de concreto confinado, este A sub C, concreto incluido el refuerzo transversal, me está preguntando el área de adentro. ¿Para qué? Para restarla, para que me quede solo esto de acá afuera. Entonces,
En este caso, el área C, pues tengo que hacer este hueco de aquí, necesito restar esto. ¿Cuánto mide ese? Sería los 30 menos 2 veces por 4, ¿verdad? Para que me quede este lado. ¿Ya? Y al cuadrado. En este caso es al cuadrado, pero bien podría ser rectangular. En este caso es al cuadrado. ¿Cuánto me da? Saquen la calculadora y me ayudan con esto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 484. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un F'C de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿cuál sería la resistencia del recubrimiento? De hecho, pongámosle una letra P a esto, no le pongamos P. ¿Cuál sería la resistencia del recubrimiento? Y le ponemos una letrica N indicando que es nominal, teórica, sin afectarla todavía con un factor de seguridad. ¿Cuánto? ¿Quién me ayuda? ¿Mm? No. 74.256. Entonces, 74.25 toneladas fuerza. Sí. Esa sería la capacidad máxima nominal que tendría la columna en el recubrimiento. ¿Sí o no? O sea, si yo supero una capacidad, una fuerza de compresión mayor a eso, ¿el recubrimiento qué falla? ¿Sí? Sí. No vayan a confundir esta resta que está aquí, ojo, esta resta no la vayan a confundir con esta resta que es parecida, ¿sí ven? Porque es que esta está restando el área del acero, pero tiene todo el concreto, incluso el concreto de adentro. O sea, tiene incluso el concreto que está aquí adentro. Pero esta de acá, esta otra resta, es solo para encontrar cuál es el concreto que está por fuera del núcleo confinado. ¿Ya? Del núcleo de concreto. De concreto confinado o concreto con refuerzo. Esta que está aquí es esta resta. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa si falla el concreto del recubrimiento? O sea, usted va, un temblor, un sismo, cualquier cosa, usted va a una obra y ve que el concreto del recubrimiento ya está por fuera, o sea, prácticamente usted lo puede quitar con la mano. Falló, se dañó, lo puede quitar. Entonces usted dice, ¿cuánto le queda alguna capacidad? O sea, ¿usted confía ya en eso como concreto reforzado? O sea, uno en ese momento piensa que si aumenta un poquito más la fuerza, las varillas se podrían doblar, se sueltan del concreto y se doblan como en esta imagen. ¿Cierto? Se empieza a doblar, así. Uno ya confiaría en esa columna como columna de concreto reforzado, ya no confía. Entonces,
¿Cuánto aguanta la columna, digamos, dependiendo del refuerzo transversal? Entonces aquí uno dice, bueno, si yo lo tengo reforzado y tengo pues todos estos refuerzos que están aquí, en este caso transversal, es una columna que pareciera cuadrada, ¿cuánto me va a aguantar? Pues, mire, ¿cuánto aguanta lo de adentro? ¿Cuánto aguanta lo de adentro? Pues, si después de perder, miren que esta fórmula que está aquí, ¿sí ven esta? ¿Sí? Esta fórmula pues es la anterior. O sea, esta fórmula es cuánto aguanta el concreto que está por fuera, o sea, el del recubrimiento, es esto. Entonces, ¿cuánto aguanta lo de adentro? Yo le puedo dar como una capacidad mayor de refuerzo a lo de adentro después de que ha fallado lo de afuera. Póngale que usted le pone hartísimo acero. Harto. ¿Le sirve de algo? Si falla lo de afuera. O sea, usted por más acero que le ponga lo de adentro, si le falla lo de afuera, y ahí en adelante, póngale que el acero quedó pues sobrado. Pero usted dice, cree que porque le quedó sobrado, la columna va a tener más capacidad si falla lo de afuera. O sea, si lo de adentro está sobrado, pero lo de afuera falla, usted ya es suficiente con eso, ya falló la columna. ¿Sí? Usted con eso ya considera que su columna ha fallado. Que en la práctica falla, no, o sea, después de que falle digamos, el recubrimiento, todavía puede aguantar un poco, pero en ese momento usted ya no sabe en qué rato esas varillas se desprenden del concreto y se doblan. O sea, no es que van a fallar porque a compresión las columnas, ese acero puede aguantar mucho más, ¿cierto? Pero usted ya considera que como concreto reforzado, pues ya no hay, o sea, esas varillas se van a doblar. Puede que haya exceso de varillas, pero usted una vez le pone esfuerzo de compresión, pues eso ya no aguantan más, ¿sí? No soportan más. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de diseño y cuánto acero le ponemos, ¿para qué le ponemos más acero? ¿Para qué le ponemos más acero? Si en el momento en que se rompa el concreto que está por fuera con presión, pues ya ¿para qué más acero? Entonces eso le empieza a salir a uno una fórmula para diseñar cuánto acero poner. ¿Para qué pongo más acero si con el concreto que está allá afuera se me rompe y entonces ya no necesito más acero? Entonces más o menos una forma para acercarse a cuánto acero debo poner. Entonces digo, vea, si yo pierdo lo de afuera, pues la resistencia de adentro debería darme esa. Ya pues, ¿para qué pongo más? ¿Sí o no? Es una forma de llegar a una fórmula de diseño. ¿Esto es cuánto me aguanta por fuera? Pues digamos que lo de adentro, esa sería la capacidad de adentro. Si lo de adentro tiene mucha más capacidad, estoy desperdiciando lo de adentro, ¿sí o no? Entonces digo, si voy a diseñar, si este es mi límite, ¿yo para qué pongo más refuerzo acá? Así de sencillo. Si este es mi límite, pues diseñemos para que eso de acá adentro me quede más o menos igual. Entonces yo lo que estoy haciendo es como un criterio de diseño, es decir, que con el refuerzo de afuera, lo de adentro es la misma, por eso aparece este número 1. ¿Sí? Una vez lo de adentro es esto, y es igual, lo de afuera igual a una vez lo de adentro. Una vez lo de adentro. Es la misma resistencia. Ese 1 que aparece ahí, lo tengo así en amarillo, es porque dice eso. Lo de afuera es igual a una vez lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Pues mire, este que está aquí, el A sub C, pues es esto.
es este, ¿verdad? Es el área del concreto confinado, que es este. Es este hueco, aquí que lo veo como hueco. En este caso, es donde aparecen las varillas y donde aparece el refuerzo transversal que yo quité. Es ese hueco. Este es el A sub C, todo lo que está por dentro. ¿Ya? Pero le asigno como si lo de adentro, digamos, la fuerza que yo tengo ahí adentro está en FI por una cuantía. O sea, miren que esto que aparece aquí A sub C, por este ρ que le dijo usted ρ, esta es la cuantía, ¿sí? O ρ sub S, pues. ¿Ya? Esta es la cuantía. Entonces, este A sub C por el ρ, ¿qué es lo que significa físicamente? Solo hablemos de A sub C por el ρ. ¿Qué es lo que está diciendo? A sub C es todo este hueco. ¿Y qué es ρ? Pues, ¿ah? Es cuánto acero longitudinal pongo en función del área de acero, del área de concreto. ¿Ya? ¿Cómo sacamos nosotros la cuantía? Cuando hacían las vigas, ojo, el ρ en las vigas, ¿a qué era igual? Pero no, era que el área, primero el área de acero. Decíamos el área A sub S sobre B por D. Pero ojo que en el caso de las vigas, el D era esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí poníamos el área de, en todo esto era el área de acero, o sea, donde estaba el eje neutro del acero. O sea, sí o no que uno quitaba de esa cuantía, quita el recubrimiento. Sí. O sea, pero claro, en el caso de las vigas, uno no quita todo el recubrimiento, solo está quitando el recubrimiento después del acero a tensión. Acá es parecido, ¿sí? Pero uno debe quitar no solo el que está después del acero a tensión, sino que en el caso de las columnas hay que quitar el acero que está por fuera del recubrimiento. Hay que quitarlo todo. Entonces la cuantía que aparece ahí, ahí dice S, ¿no? La cuantía es el área de acero longitudinal total. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que esto está a tensión y esto podría estar a compresión cuando revisamos momentos sectores, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos totales porque es este más este, ¿sí? Y uno aquí debe dividir ¿qué? Miren que la cuantía aquí es B por D. Aquí no es B por H, sino B por D. Entonces aquí, ¿qué debería poner? ¿Ah? Exactamente. El área del núcleo confinado. El área del núcleo confinado, ¿sí o no que le está quitando el recubrimiento aquí? Así como se le está quitando el recubrimiento en las vigas. Pero en el caso de las columnas hay que quitárselo por alrededor. O sea, así como aquí no es H sino D en las vigas, aquí habría que hacer el D pero alrededor. ¿Ya? Entonces simplemente usted dígalo con el área del concreto y dése cuenta que, mire que aquí, este que está aquí, ¿sí? Si usted lo pasa a multiplicar, dice que es el área por la cuantía del acero, por la cuantía del acero le daría el acero total, ¿sí o no? O sea, no es sino pasarlo a multiplicar. ¿Y esto qué es aquí? Pues el área del acero. O sea, la cuantía por el A sub C es el acero. Son estas 4 varillas que están aquí. O sea, esta
y esta es el acero total. Esas 4 son el acero total. O sea, en lugar de cuantía del acero por el área global, usted puede poner son el área de las barras longitudinales. Y el área de las barras longitudinales por el FI, ¿qué es? Pues la capacidad que tiene a compresión el acero, que es esta formulita de acá. Es FI por el área del acero total. Es la misma. ¿Sí? Este es a su vez por FI. Entonces, si a mí me falla, miren, si a mí me falla el recubrimiento a compresión, es como si yo le dijera, pues de ahí ¿para qué le pongo más acero a compresión? ¿Para qué le pongo más acero si lo que voy a hacer es que cuando le aumente la carga, ese acero a compresión, pues ni siquiera va a desarrollar FI, sino que se me va a doblar, ¿sí o no? Entonces, ¿yo para qué le pongo más acero? Entonces, como criterio de diseño, para iniciar a diseñar columnas, la primera aproximación que uno tiene es, si me falla el recubrimiento, ¿yo para qué le pongo más acero longitudinal? Porque si me falla el recubrimiento, esas varillas ya se van a doblar, ¿sí o no? Con ese criterio, uno dice, ¿para qué le pongo más acero? Entonces, pongámosle el acero hasta donde el recubrimiento me falle. Con ese criterio le queda facilísimo una puerta. ¿Ya? La primera aproximación a diseñar el acero longitudinal de una columna, es decir, si a mí me falla el concreto de recubrimiento, ¿yo para qué le pongo más acero? Porque ese acero se me va a pandear. Por eso aparece el 1, ahí, una vez. El 1 es una vez la fuerza de compresión de las varillas. ¿Para qué le pongo más? ¿Le podría poner más? Pues sí, podría, pero no. ¿Sí o no? Si el que me pagó me pagó poco. ¿Sí o no que puede pasar eso? Claro. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué le pongo más acero? ¿Sí? La primera aproximación es una forma sencilla de verlo y es fácil, ¿o no? Sí. Se entiende fácilmente. Ahora, esto no es tan cierto. Esto no es tan cierto. Usted somete a compresión pura, o sea, una columna corta, y la somete a compresión pura, o sea, tal cual lo estuviese sometiendo un cilindro de concreto a compresión. Tiene que hacerlo con un cilindro que tiene unas medidas que genere compresión, que no se alcance a flexionar. O sea, uno no mete a la máquina de cilindros un espécimen de concreto muy largo, porque de pronto falla antes porque se flexiona y falla antes que fallar a compresión pura. Por eso es que tiene unas medidas máximas que la altura es máximo 2 veces el diámetro. ¿Sí? Ese tiene esa relación basado en que la falla sea a compresión pura. Esas son las medidas. Pero el asunto es que si uno hiciera eso con una columna, no es tan cierto que ya en el ensayo a uno le dé que la capacidad de la columna sea la misma entre decir el esfuerzo, digamos, la resistencia máxima del recubrimiento sea exactamente la misma que poniendo este acero. O sea, usted hace este cálculo, usted hace este cálculo y lo lleva al ensayo, a la máquina, una máquina severa máquina, pues, porque ya meter la compresión con un cilindro pero con refuerzo se revienta la máquina primero, ¿ya? Pero digamos que usted tiene la máquina para hacer eso. Usted hace ese ensayo y el asunto es que la columna que esté diseñada con esta cuantía realmente aguanta más. Aguanta un poco más. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las varillas, si bien ya se quedan sin recubrimiento, y claro, uno tendría que hacerle un poquito más de fuerza
para que entonces las varillas pues, se separen y se doblen, ¿sí o no? Y una vez empiezan a doblar, pues ya se empieza a fallar el concreto solo como concreto simple. Pero hay que hacerle un poquito más de fuerza, ¿sí o no? Hay que hacerle un poquito más de fuerza. Entonces la práctica es que realmente la capacidad del concreto con esta fórmula de diseño, realmente la capacidad es un poquito mayor. Pero no hay garantía de que no, es que eso aguanta 20% más, eso aguanta 30% más, es una garantía que uno tenga, cosa que en lugar de usar el 1, uno pueda usar 1.2, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo en lugar del 1 uso 1.2? Hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Nosotros ya tenemos la capacidad, nosotros ya tenemos la capacidad del recubrimiento, de la compresión del recubrimiento, ¿verdad? Primero hagámoslo con 1, hagámoslo con 1. Entonces, el FI, usemos un FI de 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese es el FI. Y usemos un recubrimiento de 4 centímetros. Recubrimiento de 4 centímetros, que es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿cuál debería ser la cuantía? Solo me falta la cuantía. ¿Cuál debería ser la cuantía? Que ahí dice cuantía sub S, que es la cero. ¿Cuál es la cuantía y cuánto es el acero total? Longitudinal. Ayúdenme con ese cálculo en su supercalculadora. De aceros, tomamos aceros en pulgadas. Nosotros nos podemos ir No me acuerdo. Muchas cosas. Nosotros nos podemos ir, si quieren, en la norma aparecen estas barras de refuerzo. Dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Entonces, a ver, con esta tablita. Esta está en milímetros, ¿no? Yo la quería en pulgadas. Usemos esto. Esto es de la norma, este es el título C de la norma. Pero esto es lo mismo que revisar las tablas de Contec, que da lo mismo que revisar las de la STL, ¿sí? El American Standards and Trade and Testing Materials, es la STL, es lo mismo. Y en teoría es lo mismo que revisarle la tabla a un fabricante, a una siderúrgica. Porque ellos deben seguir, guiarse con esas normas, sobre todo con las de Contec, es lo mismo que está. Listo. ¿Y vamos a poner qué? ¿4 varillas? Sí. Listo. Entonces, pongamos 4 varillas de qué? Número 8. ¿Qué nos daría? Si usamos 4 varillas de 1 pulgada. ¿Sí? ¿Cuánto es el acero total suministrado? 20.44.
20.4 centímetros cuadrados. Y si hacemos 4, ¿no nos da el 4 de 7 octavos? ¿Oye? Da menos. ¿Da un poquito menos? Bueno. Ten en cuenta que ya llegamos rápidamente a, pues, ¿para qué le ponemos más de 4 varillas de un lado? A una columna de 30 por 30, ¿para qué le ponemos más de 4 varillas de pulgada? ¿Sí? Ojo, que aquí no hay, estamos hablando de que esto está funcionando a compresión pura. ¿Sí? O sea, aquí no aparece no ha aparecido la flexión, no hay momentos flectores, ¿sí o no? Importantes, pero ya hay un criterio en el que, al menos si esto falla hacia compresión pura, no hay razón de poner más de 4 varillas de pulgada. Bueno, ¿y qué pasa si le ponemos 8 varillas? Porque nosotros podemos poner aquí ya más varillas. ¿Cuánto podríamos poner? 8 varillas. 8 de cuánto. Da menos. ¿De cuánto? 8 de 3 cuartos. ¿Y eso es cuánto en acero? 22. O sea, más cara sale todavía. Bueno, y si ponemos 4 de algo más 4 de algo. La combinación. Ajá. Combine. La idea es llegar a 1768. 5 más 3, 8 más 6. Ahí ya pueden empezar a salir. 4. 4 y 4. 4 y 4. ¿Cuánto es eso? 15 más 1. ¿Qué va a hacer? Escoja 2 diámetros. 4 número 7. Ah, esta la tienes con las combinaciones. Ajá. A ver, y que te dé lo más cercano. 4 número 7 y 4 número 3 de 3 octavos. Bueno, 4 número 7. 15, 48. 4 número 7, 7 octavos, ¿no es cierto? Sí. 4, 7 octavos. Y la otra 15. 4, 3 octavos. Y 4 de 3 octavos. ¿Cuánto es? 18.32 centímetros cuadrados. Esa pareciera ser. Claro, puede estar amarrado ahí por unas condiciones. Y el mejor es el que pueda. No siempre el mejor es el más barato, sino el que me tocó. A veces es así. Pero en términos de acero, muy probablemente este es el más barato. En términos de acero. Pero una cosa es poner 4 varillas y otra cosa es poner 8. La mano de obra de esto es mayor que esta. Esta requiere, pues, amarrar más barras, más hielo que se me tuerzan, en fin, ¿cierto? Esto es la mano de obra de esta es distinta a esta. Pero igual, digamos, poner estas varillas son más livianas que poner estas varillas. O sea, ¿cuánto pesa una varilla de una pulgada? ¿Cuánto pesa la varilla de una pulgada? Pensemos en longitud, con la longitud de que, a ver, si esto fuese, no sé, si esto es un edificio con entrepisos de 3 metros, entonces perfectamente empezar a tener varillas de 6 metros. Entonces, ¿cuánto pesaría una varilla de una pulgada de 6 metros? ¿Cuánto? Con metro lineal 3 kilos, 3.97. Y la varilla
De 6 metros, 23.80 y... Ah, eso se acerca a los 25 kilos. Ya pesa, ¿sí o no? O sea, usted le dice a un obrero, tráeme esa varilla de 1 pulgada. Muy probablemente ya necesita 2. ¿Sí? Estas más chiquitas, una de 3 octavos, la empuja, la jala una sola persona. ¿Ya? Ahora, 25 kilos, una sola persona pues puede levantar sin problema. Pero recuerden que es una varilla que mide 6 metros. La levanta y la arrastra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya tienen una idea de empezar a tener como una idea de cómo empezar a diseñar columnas? ¿Sí? O sea, esta es la primera aproximación, pero yo creería que es buena. Porque es importante entender la física de la columna y decir, yo ¿para qué meto más acero? ¿Qué tal? El asunto es que este criterio, como aparece aquí, si, como les digo, si yo someto a un ensayo una columna que acabo de diseñar, con esa teoría, ¿cuál es la capacidad de carga cuál es, digamos, el ensayo debería terminar en qué carga? ¿Cuál debería romperse la columna con esta teoría? Eso, aquí está. O sea, cuando yo llegue a 74, debería romperse el concreto, ¿no es cierto? ¿Sí? Romperse el concreto. Y como el acero, bueno, aquí el acero va a ser un poquito mayor, bueno, más que los 17. Pero si yo logro hacer un diseño que se me acerque mucho más a tener los 17,68 centímetros cuadrados, resulta que sí, que falla a compresión pura, va a fallar el recubrimiento, pero va a seguir teniendo algo más de capacidad de carga la columna. ¿Ya? Va a seguir teniendo un poquito más de capacidad de carga. Porque este 1 que está aquí no es tan de verdad. No es tan cierto. El 1, ¿por qué es el 1? Es porque nosotros decimos que apenas falla el recubrimiento, las varillas se desprenden del concreto y se doblan. ¿Ya? Porque ya no es concreto reforzado. Por eso es el 1. Por eso es el 1. ¿Qué pasaría si no es 1, sino 1.2? Entonces, si ese factor no es 1, si 1.2, ¿cuánto acero? O sea, este lo estoy haciendo con el 1, ¿verdad? Con ese factor de 1, ¿sí? Pero hagámoslo con el 1.2. Sí, en el ensayo me doy cuenta que la capacidad de carga se me está aumentando un 20%. Entonces, ¿cuál sería la cuantía? ¿Cuál sería el acero total? Pero al final, el acero total suministrado, ¿cuánto sería si uso 4 varillas de algo? Si uso 8 varillas de algo, o si uso 4 de algo más 4 de algo. ¿Cuál es ese algo y cuál es el acero suministrado? Si ese valorcito de 1 no es un que al menos como criterio, cuando estoy hablando de estos flejes o estribos, como los quieran llamar, ¿sí?, rectangulares o cuadrados, el criterio en esta forma de diseño, difícilmente alguien le mete más del 1, porque si bien es cierto que sí aguanta un poco más, uno no tiene ninguna garantía de cuánto más. Entonces, se dice, no, yo pongo 1.2. Otro dice, no, yo a duras penas le pondré el 1.15. O sea, lo que ponga se lo está inventando. Que no hay esa garantía. ¿Ya? Entonces, la verdad, con decir que es el 1, ya
de ahí en adelante usted ya no tiene seguridad. De ahí no hay seguridad. Entonces, por ahí funciona el horno. Pero esto es distinto. Es distinto cuando en lugar de tener refuerzo transversal rectangular, usted tiene espirales. En este caso de lo de las espirales, sí que funciona con mayor seguridad el que la parte interna aguanta más. O sea, uno tiene esa seguridad. ¿Por qué podría ser distinto? Mire, usted cuando tiene refuerzo transversal como estos que son rectangulares, ¿sí o no que en medio de los refuerzos pues hay una parte que no tiene refuerzo? O sea, usted tiene refuerzo transversal aquí, pero ¿y aquí en medio? ¿Cuánto es el refuerzo transversal? 0. Entonces, si a usted se le sale una piedrita en medio, un agregado grueso, que esté en medio de los dos flejes, ¿qué pasa? Pues se sale, ¿sí o no? O sea, es difícil pensar que voy a poner como separaciones siempre y cuando sean separaciones menores al tamaño del agregado grueso, para que no se salga. Pero igual, usted tiene arena, tiene piedritas más chiquitas, o sea, a usted se le empieza a destruir más fácil el núcleo de concreto, se empieza a destruir más fácil. Con el tema de las espirales, si bien entre las espirales pasa lo mismo, resulta que esto no es exactamente un corte. Si se dan cuenta que esta separación que hay entre digamos, ¿cómo es que se llama? El paso de la espiral, esa zona de la columna uno no puede decir, como en el caso anterior, miren que aquí, ¿cuánto refuerzo transversal tengo en medio de cada fleje? 0. O sea, entiende uno que en medio de eso el refuerzo transversal es 0. Pero cuando uno tiene espirales, en medio del paso de la espiral, ¿sí o no que sí hay refuerzo transversal? ¿Sí? O sea, usted puede entender que en medio del refuerzo transversal usted encuentra una varilla que está ascendiendo y otra que está bajando. O sea, usted al menos en medio del paso encuentra 2 refuerzos transversales siempre. O sea, en cualquier parte que usted mida, siempre habrá, cuando menos, un par de refuerzos transversales, siempre en las espirales. Y ojo, yo no estoy hablando de refuerzos circulares, porque si bien aquí lo común es que esto sea rectangular, cuadrados, en fin, usted podría tener el mismo sistema de refuerzos. En el caso de una columna circular, usted podría tener que no sean espirales, sino que los estribos sean circulares. No es en ese caso, es cuando el refuerzo es en espiral, no solo que sea circular, sino en espiral. En este caso de las espirales, que esto no es digamos, no es el 100% de los casos, pero es lo más común, ya que le toca hacer, ya que usted tiene que hacer el refuerzo transversal, lo tiene que hacer circular, pues es mucho más barato hacerlo en espiral y es mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, la gente no hace refuerzos transversales como flejes circulares, eso no se hace. No es que algún día no lo llegue a necesitar, pero eso no se hace porque cuando usted pone estos refuerzos transversales, este refuerzo transversal, sí o no que usted tiene que usar un extra, longitudinalmente un extra para doblar, un gancho, ¿cierto? Usted necesita un extra. Entonces, si usted lo hace transversal, o sea, circular, pero en este mismo estilo de flejes, el refuerzo transversal, pues también lo tendrá que hacer así. O sea, tendría que también ponerle esos ganchos. Y esos ganchos es mucho más, ¿qué crees? Que la longitud que se le aumenta cuando usted hace espirales. ¿Ya? Es mucho más.
O sea, es más caro hacer esto. Aquí se va más material, ¿sí? Aquí se va más material que hacerlo en espiral. Porque aquí le tocan los ganchos. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, hagan esta cuenta, vamos a poner ahora no una columna de 30, sino de 30 por 30, sino el diámetro de 30 centímetros. Entonces el diámetro es este. Recubrimiento 4 centímetros. Y aquí viene el refuerzo transversal. Si esto es una columna, así, y voy a hacer refuerzos transversales circulares, pensemos que el paso de esto, que es la misma separación de flejes, pensemos que son 5 centímetros. ¿Cuál es la longitud de acero transversal que voy a usar por cada metro? ¿Cuánto acero voy a necesitar por cada metro? Entonces, yo tengo 4 centímetros de recubrimiento. Pensemos que vamos a hacer un acero transversal de 3 octavos. O sea, esto que está aquí es 3 octavos de pulgada cada 0,05 metros. Entonces, si uso esto que está aquí, además de la parte del refuerzo circular, yo tendré que poner estos ganchos. Si esto es 3 octavos, el gancho de 100, uno lo puede calcular con el gancho de 180. Busquen longitudes, ¿cómo es que se llama? Ganchos estándar de 180. Busquen ahí en su internet, ganchos estándar de 180. Aunque eso también está en la norma, longitudes de los ganchos estándar en 180 grados. Es que ese gancho no tiene 180 grados, ni siquiera es entre 90 y 180. Ganchos estándar de 180 para 3 octavos. El gancho es longitud de desarrollo del gancho estándar de 180 grados para 3 octavos. ¿Cuánto es? ¿Y el de 90 grados cuánto es? O sea, ¿cuánto hay que adicionar? Usted lo tenía ahí, yo se ponía ahí. Fíjate, este es de 180. ¿Cuántas veces el diámetro? Aparece, dice número de veces el diámetro. 4 veces. ¿Ah? 4 veces el diámetro. 4 veces el diámetro. Ajá. Dice, o sea, 4 veces el diámetro de 3 octavos. Ojo, no cojamos 3 octavos del diámetro, sino cojamos el diámetro nominal que aparece ahí. Aunque más o menos es 3 octavos. ¿Cuál es el diámetro cuando uno dice 3 octavos? Porque estas son dimensiones nominales. ¿El diámetro de 3 octavos? Sí, Está en la tabla. eso sí está en la tabla. 9.5 pongamos en centímetros, entonces 0,95 centímetros. ¿Cuánto es? 9.5. No, 4 por 0,95. 3.8 centímetros. Ahora hagámoslo con 90. Dice que 12 veces el diámetro. ¿Cuánta? 12 veces. 12 por 0,95. ¿Cuánto le da? 11.4 centímetros. Este gancho no es ni de 90 ni de 180, sino de 135 grados. ¿Ve? Entonces es como un intermedio. Usted en últimas, ¿cuánto le pone? Y de manera práctica, no le pone ni 4 ni 12. ¿Le pondría que 8? ¿Sí?
quedamos con 8 centímetros. O sea, el gancho lo tendré que, la longitud de desarrollo del gancho estándar de 135 serán 8 centímetros. Pero tengo 8 en una punta y 8 en otra. Entonces la longitud es de cuánto. 16. Para calcular esta longitud, usted tiene 4 aquí, ¿sí o no? Usted tiene 4 de aquí a aquí. Pero además, usted la longitud la tiene que calcular, es que 4 es al borde de la barra, pero usted tiene que calcular la longitud basada en el arco, pero en el centro de la barra. Entonces, la longitud de la circunferencia que usted tiene que calcular aquí no es con 30 menos 8, o sea, no es de 22. La longitud, el diámetro de la circunferencia no es 22, sino 22 menos el diámetro de 3 octavos, porque es medio diámetro de un lado y medio diámetro del otro. Entonces usted a los 22 le tiene que restar los 0,95. Entonces, el diámetro de la circunferencia de este fleje circular es ¿cuánto? 21,05. ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? Y por diámetro. ¿De la columna? 66.3. Y le va a aumentar las dos puntas de los ganchos. 82.3. Entonces, de 82.3, pues usted dice que esto tiene 83 centímetros. ¿Sí? O sea, usted le dice, maestro, córteme 83 pedacitos de 83 y luego le hace la vuelta y le hace los ganchos. ¿Sí o no que toca hacer así? Entonces, este es el repuesto. Ahora, usted va a usar un flejecito de 83 doblado circularmente con sus ganchos y todo cada 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a usar por metro? ¿Cuánto se le va a ir por metro? 1660. O sea, uno en metros, no, pues a ver, si voy a usar 83 centímetros por cada 5 centímetros, ¿cuántos metros de barras voy a usar? 1.66 en total. No sale más. Si yo aquí voy a usar 83 centímetros, 83 centímetros, 83 centímetros, en un metro entero, ¿cuánto voy a usar? 4.15. O sea, ¿cuántos flejes voy a poner por cada metro? 20 flejes por cada metro. Entonces, este por 20. O sea, es como dividir este entre 0.05, que es como multiplicar por 20, ¿sí o no? ¿Cuánto? 1660. Y ya en metros, 16.6. 16.6 metros de 3 octavos por cada metro de columna. ¿Sí? Eso es lo que voy a usar. Bueno, pero eso es si hiciera flejecitos circulares con sus ganchos y tal. Ahora no voy a usar eso. Voy a usar una espiral continua con paso de 5 centímetros. Entonces la espiral ya es distinta, ¿no? Entonces esto va a ser así. Pero claro, del otro lado también así. ¿Sí? Y el paso sigue siendo 5 centímetros. El paso es 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto es lo que, cuánto voy a, cuánto? Por cada metro. ¿Cuánto cero por cada metro? A ver, esto es de geometría. Ingenieros. El orgullo de las suegras, a ver. Sí, en serio que me pasó a mí eso. Uy, ¿usted qué profesor? Sí, ¿de qué? ¿Ingeniería civil? La novia de mi hijo estudia ingeniería civil. Se le llena la boca. Es buena para matemáticas, dice.
Yo sí, claro, son buenísimas las notas. Debería ir a visitar la clase. A ver, Chaira, ¿cuántos metros de barras de 5 octavos, de varilla de 5 octavos? En este caso son chipas, ¿verdad? Habría que comprarlo en chipas, pues. Pero bueno, estamos haciendo cálculo no en kilos, aunque pues lo convertimos en kilos, pero ¿cuántos metros de chipa me voy a gastar? La ventaja que tenemos, ojo, aquí ya no necesitamos, por cada vuelta no se me van 83 centímetros, ¿no? Porque ya no necesito estos ganchos. Pero ojo, que estamos hablando de espirales, no estamos hablando de la longitud de la circunferencia de ese fleje circular, sino que estamos hablando de espirales. Entonces, ¿cuántos metros de chipa necesito por cada metro de columna? Caballero, el orgullo de la suegra, vamos. Shaira. ¿Sí? ¿Qué estás usando de eso? Eso por allá, a lo que de la vuelta pasa por la mitad de las 5. Sí, pero es que ahora ya no van. Sí, Y las notas. iría a 2 por Eso 5. cada vez lo veo más. El primero que se lo vi fue a Jordi. ¿Qué estás usando de programa para eso? Samsung Notes. Ah, pues eso solo para Samsung. No funciona el Samsung Note en otros, ¿no? Esos coreanos le aprendieron mal a los judíos. Y los chinos están aprendiendo lo mismo, ¿no? Los chinos dan la misma vuelta. Falta que le llegue un teléfono chino con obsolescencia programada. ¿Listo?